8:33 en toda la República Argentina. Bueno, la semana pasada nos encontramos con una terrible noticia, con un intento de golpe de Estado al país hermano, a Brasil. Una horda de gente se abalanzó sobre el centro cívico de Brasilia y se abalanzó no solamente con la Casa de Gobierno del Poder Ejecutivo, sino también el Palacio de Justicia y el Palacio del Poder Legislativo. Es una señal, una figurita repetida. Algunos pensamos que se pareció mucho a lo que sucedió en el Capitolio en Estados Unidos hace 2 años, pero para entender un poquito más en profundidad qué es lo que plantean o qué es lo que están haciendo las derechas en Latinoamérica y particularmente en Brasil, estamos en comunicación con el politólogo recibido aquí en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Franco Pablo de la Vela. Te digo buenos días, Franco, ¿cómo estás? Buen día a todos, a todas, a todo el equipo. Es un gusto hablar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Buen día, Franco, bienvenido. Muchísimas gracias. Franco, tu tesis estuvo orientada al estudio de las derechas. ¿Qué características tienen estas nuevas derechas en Latinoamérica y particularmente en Brasil? Bien, el trabajo de investigación básicamente que realicé sobre Brasil estudia el ascenso y la consolidación electoral de Bolsonaro y sus primeros 100 días de gobierno, que tienen que ver con una tradición cronológica de la ciencia política, a partir de distintas características que tienen los populismos de derecha que empiezan a tomar forma y color en el mismo momento que empiezan a declinar los populismos progresistas, la llamada ola rosa o marea rosa de la primera década del siglo XXI. Y en este sentido, lo que trabajo es el efecto que tiene sobre el régimen político de gobierno estas nuevas derechas, que algunos politólogos, sociólogos o investigadores las catalogan como fascistas, como posfascistas, o en este caso como populistas de derecha. Lo que suelen hacer es, en el mismo momento en que los recursos de los regímenes liberales, democráticos y sus distintas plataformas de gobierno no pueden resolver los principales problemas de integración social, como la representación política, la marginalidad o la informalidad, apelan a la polarización política, a la polarización social, buscan dividir a la sociedad en 2 campos básicamente homogéneos, negando el pluralismo. En este sentido, de un lado se colocaría a un pueblo puro y del otro lado la ley corrupta. Bueno, en el caso de Brasil, la articulación particular es muy interesante porque es un país que tiene una tradición justamente elitista, y lo que va a hacer Bolsonaro es romper esa tradición, pese a que parezca una paradoja, y hacer un militar y proponer atacar, digamos, a los medios de comunicación tradicionales, como Folha de San Pablo, como O Globo, o a lo que se considera la elite política de Brasil, el PT y el PSDB en ese caso, y del otro lado poner al pueblo puro, construido a partir de la otra edad, básicamente, no a través de una identidad positiva, sino a través de una identidad negativa, diciendo, bueno, el pueblo puro, ¿quién es? El pueblo puro no son los inmigrantes, no son las minorías sexuales, no son las minorías étnicas. Entonces, de esa manera, promoviendo la polarización social, se ve el impacto que esto puede tener en la democracia, ¿no? Porque sin negar la democracia, porque Bolsonaro no ha negado la democracia, pero sí, digamos, ha socavado los engranajes de la democracia liberal representativa. Ahora, lo que vimos el otro día, me parece que fue dar un paso más, que hasta ahora no se había dado, porque fue un asalto a los 3 poderes del Estado, ¿no? Al Supremo Tribunal Federal, que sería la Corte Suprema de Justicia, al Congreso y al Plan Alto, que es la sede del Poder Ejecutivo. Bien, a mí me llama la atención y me gustaría que profundices, porque uno, capaz que el oyente está acostumbrado a que cuando se habla de populismo se refieren a los gobiernos de centroizquierda o los gobiernos progresistas. ¿Por qué es acorde hablar de un populismo de derecha?
Bueno, primero que nada, es interesante la definición de populismo, ¿no? En este caso es una ideología delgada, que justamente por eso es polisémica y puede adoptar múltiples formatos y surgir en distintos contextos, que entiende a la sociedad básicamente dividida en dos campos homogéneos, antagónicos y irreconciliables. De un lado la élite corrupta, del otro lado el pueblo puro, y que sostiene que la política tiene que ser la expresión general de la voluntad del pueblo. Y en América Latina en particular siempre se ha tenido una tradición progresista o de izquierda. En cambio en Europa o en América del Norte, como en Estados Unidos, ha sido derecha. Bueno, Bolsonaro viene a generar una ruptura y una inversión en esa tendencia y a representar un populismo de derecha en la región que se utiliza como recurso ante la imposibilidad de generar un orden social y de representar a sectores sociales y políticos en una sociedad muy convulsionada que comenzó, si se puede poner una fecha importante, a partir de la organización y las protestas contra la organización de la Copa Confederaciones, el Mundial de la Juventud en 2013-2014, el Lavajato, y después con lo que se considera como el instante bisagra, que fue el impeachment a Dilma Rousseff y la consolidación de Temer, que abrió un espacio de intervención para las Fuerzas Armadas en la política. Y acá lo interesante, me parece, que es ver justamente los distintos regímenes de gobierno, ¿no? Como decíamos, en este caso el populismo de derecha, como también es de izquierda, se diferencia a partir de distintos elementos, de acuerdo a tu pregunta. Como les contaba anteriormente, con esta idea de antagonizar con determinados sectores, de elegir enemigos dentro de la comunidad política o fuera de la comunidad política, como por ejemplo el chavismo o el peronismo en Argentina, lo que hacen es antagonizar con sectores hacia arriba, digamos, lo que se considera pegar hacia arriba, hacia la élite política, a diferencia de el populismo de izquierda, que suele antagonizar con los sectores económicos, ¿no? Con la tecnocracia internacional, el Fondo Monetario Internacional, y también el populismo de derecha tiene la particularidad de pegar hacia abajo, que es lo que también los caracteriza, justamente hacia las minorías étnicas, sexuales, religiosas, eligiendo sectores subordinados para obtener rédito electoral. Y todo esto, por supuesto, en una sociedad como la brasilera, que es neopatrimonialista, es muy machista, que tiene un espacio constitucional abierto para la intervención de las Fuerzas Armadas, que también se inserta en una lógica de transición desde la última dictadura a la democracia pactada y negociada, y no por colapso a partir de la Guerra de Malvinas, como fue nuestro caso, por ejemplo, mantiene un buen recuerdo en la sociedad de lo que fueron las Fuerzas Armadas, sobre todo en el contraste entre el nacionalismo brasilero de las Fuerzas Armadas y el neoliberalismo de las Fuerzas Armadas argentinas, ¿no? Eso, sumado a una tradición política elitista, generaron las condiciones de posibilidad para que surja Bolsonaro. Ahora lo que hay que ver es si Bolsonaro alimenta lo que vimos el otro día, la invasión a los poderes del Estado, o lo que quiere hacer es sembrar sospechas y cubrir con un manto de sospechas al sistema político y al sistema electoral, o dar un paso más y romper esa institucionalidad, porque siempre él se quedó en el plano de la retórica y en distintas modificaciones institucionales, pero siempre partiendo de la Constitución Nacional y desde la defensa de la democracia, no de la democracia liberal, ¿no? Que se entendía como un subtipo del gobierno de la mayoría de la soberanía popular. Ahora me parece que esto vuelve a poner en tensión esa lógica. Ahora, nosotros venimos viendo varios embates de la derecha en toda Latinoamérica, ¿no? Vimos el golpe que se le realizó a Evo en Bolivia, vemos la situación que atravesó Chile cuando aumentó el boleto, vemos determinados, bueno, sin ir más lejos, la expresión de un sector de la derecha argentina, un sector minúsculo o no tanto, terminó casi atentando contra la vida de
de la vicepresidenta, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias de esto que está sucediendo en Brasil? ¿Cuál crees que son las implicancias de esto que está sucediendo en Brasil en nuestro territorio? Yo creo que en parte hay una conexión y también hay una desconexión entre todo lo que está pasando, porque si uno empieza a mirar fino el rol y los discursos que tienen de estas derechas, nuevos fascismos o populismo de derecha, como yo les digo, hay una articulación en el discurso o incluso también en el plano de los personajes, ¿no? De los personajes que incitan todo este tipo de programas y de liderazgos, y ahí pienso directamente en Steve Bannon y The Movement, que es una articulación, digamos, global de las nuevas derechas. De hecho, Steve Bannon asesoró activamente a Bolsonaro, ha asesorado también a Durán Barba, que era uno de los principales asesores de Macri hasta que dejó la presidencia. Y creo que Milei en Argentina sería una pequeña expresión, salvando las diferencias contextuales, institucionales, las diferencias políticas rotundas que tiene la Argentina con Brasil, el distinto rol de las Fuerzas Armadas. Me parece que Milei, en la crisis que abre la pandemia, y en una crisis, ¿no?, que ya se venía arrastrando anteriormente en nuestro caso, por la deuda externa, por el endeudamiento con el FMI o con los acreedores privados, Milei de alguna manera viene a representar y a ayornar con las particularidades argentinas el fenómeno de Bolsonaro en Brasil, lo que es un peligro, creo yo, no solo para la democracia liberal, sino para la democracia en sí, ¿no? Porque no se queda en el plano institucional, en el impedimento de formar coaliciones políticas estables por la moralización de la política y la polarización, sino también por el crecimiento de sectores de extrema derecha que van un paso más allá de la retórica y directamente se empiezan a armar, proponen atentar contra la vida de dirigentes políticos. Bueno, sin ir más lejos, en Brasil hubo varios muertos en la última campaña electoral y fueron varias personas las que ingresaron armadas a los tres poderes del Estado. Bueno, me dejas medio así, me quedo helado y pensando un montón de cuestiones. Realmente me gustaría volver a repetir este llamado, este encuentro, y poder profundizar un poquito más. El programa es humilde, tiene una hora y se nos va rápido, Franco. Te quiero agradecer por tu tiempo, te quiero agradecer por tu sapiencia, por compartir este conocimiento. Tenemos un gran desafío por delante, estamos encarando un año electoral en la Argentina, con estas características que vos decís que están sucediendo con las derechas, y que realmente tenemos que fomentar en toda la ciudadanía el respeto a la democracia, a la institución, a la institucionalidad, a las instituciones con las que convivimos día a día. Y me parecería interesante volver a repetir un llamadito como este para seguir profundizando y charlando de otras cuestiones que van a ir surgiendo a lo largo del año, si estás de acuerdo. Sí, efectivamente. Yo creo que la solución, o por lo menos el intento, el remedio para estos problemas, es más democracia y no menos democracia. Y por supuesto que estoy a disposición cuando quieran conversar nuevamente. No hay ningún problema, al contrario, es un placer para mí. Bueno, muchísimas gracias, Franco. Estábamos hablando con Franco de la Vela, politólogo recibido en la Universidad Nacional de Mar del Plata, que nos desasnó de un montón de cuestiones contextuales de lo que sucedió el domingo pasado en Brasil. Nos vamos al último corte y nos vemos en un ratito.